Hola a todos, ¿cómo van? Este es mi video porque cuando ustedes lo vean yo voy a estar en la universidad después de la graduación o durante la graduación. Voy a comentar unos poemas de Baudelaire y de Pizarnik y voy a esbozar quizá unas líneas de comparación, que de hecho eso es lo que más me gusta hacer. Mi tesis de literatura fue de literatura comparada. Entonces voy a empezar con Pizarnik, con los poemas que aparecen en la página, desde la página 59 hasta la página 63. Estos poemas son de un poemario llamado Los Pequeños Cantos. No están completos. En la página 63 se termina con el 16, pero el poemario sigue hasta el 19. No sé por qué habrán quitado solo 3 del final. Pudieron haberlo puesto completo. Y bueno, los pequeños cantos. Fíjense, si mal no estoy, es lo último que publica Pizarnik en una revista en Caracas. O sea, no lo publica como libro, sino como poemario en una revista. Los pequeños cantos, fíjense en ese título. ¿Qué son los cantos? Uno puede pensar, por ejemplo, en Leopardi, un poeta italiano del siglo XIX que hace un libro gordo llamado Cantos, Canti en italiano. Y son poemas largos, muchos de amor. Y luego del siglo XX, Ezra Pound, por ejemplo, publica un libro que se llama The Cantos, o sea, The como los en inglés y cantos en español. Que es un poema muy largo, muy vasto, que cita cosas en chino, en griego, en alemán. Eh, y Pizarnik, al llamar los pequeños cantos este poemario, pareciera que se insertara en esa tradición, como si nos dijera voy a hacer algo parecido a Ezra Pound, a Leopardi, pero de entrada se llama Los Pequeños Cantos y uno ve los poemas y claro, son cortiquísimos. Algo bello de la edición de poesía completa de Pizarnik es que estos poemas aparecen cada uno en una página, rodeado de vacío, pues. Entonces veamos cómo se inserta ella en esta tradición, de que hablan los pequeños cantos. Empiezo. El primero. Nadie me conoce, yo hablo la noche, nadie me conoce, yo hablo mi cuerpo, nadie me conoce, yo hablo la lluvia, nadie me conoce, yo hablo los muertos. Hablo, 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 hablo el lenguaje. eh, toma como el protagonismo desde el principio y aparece noche, cuerpo y muertos, que van a ser otros temas que reaparecerán en el poemario. Y lluvia quizá no es tan protagonista, pero nos puede recordar ese poema de Nocturno, tocado por pianista de 4 años. Em, Sigo. 2. Solo palabras. De nuevo el lenguaje, ¿no? Las de la infancia, las de la muerte, las de la noche, de los cuerpos, ¿no? Muerte, cuerpo, noche. Las de la infancia. Hay unas cosas, hay unas pisticas que nos pueden hacer volver a pensar en ese poema de Nocturno tocado por pianista de 4 años. Solo palabras, ¿no? O sea, el lenguaje empieza siendo protagonista y aquí permanece. 3. El centro de un poema es otro poema. El centro del centro es la ausencia. En el centro de la ausencia, mi sombra es el centro del poema. Este es un poema que sirve un poco leerlo dibujándolo, para pensar ella qué es lo que está diciendo, ¿no? Ah, pasamos de hablar de el hablar y las palabras al poema, pasamos del lenguaje al arte, ¿no? Y fíjense cómo este poema el tercero es para pensar qué tiene que ver el poema con la ausencia y con la sombra, ¿no? La ausencia es una negación, la sombra no es exactamente una negación, pero la sombra, o sea, mi sombra soy yo, pero es un yo más o menos negado, ¿no? Es mi huella. Cuarto, una muñeca de huesos de pájaro conduce los perros perfumados de mis propias palabras que me vuelven, ¿no? Las palabras son personajes, como la muñeca, como los perros, ¿no? Las palabras caminan, me vuelven, no sé ustedes cómo toman eso.
Quinto, a Jean, que sabrá Dios quién es Jean. Luego aparece otra dedicatoria a una persona que no encuentro en internet. La agonía de las visionarias del otoño. Como ella pone esos versos tan sueltos, ¿no? Que pareciera que uno parecieran tan silenciosos y tan misteriosos, con un lenguaje tan simple. Creo que esta comparación la mencionábamos la vez pasada, ¿no? Baudelaire tiene un vocabulario tan rico, tan extenso, unas imágenes tan completas. Pizarnik, por el contrario, es como tan silenciosa, un lenguaje tan sencillo, tan misteriosa, tan incompleta. 6. Grietas en los muros, negros sortilegios, frases desolladas, poemas aciagos. Grietas en los muros, podemos retomar el tercero, ¿no? Que habla de la ausencia, de la sombra. Grietas en los muros, ¿no? Grieta es algo donde no hay lo que debería haber, ¿no? Debería haber muro ahí, pero hay una grieta. Negros sortilegios, frases desolladas, ¿no? Las frases, así como las palabras eran personajes, las frases tienen piel y se les quita la piel. Poemas aciagos, poemas que dan malos augurios. 7. Cubres con un canto la hendidura, creces en la oscuridad como una ahogada, o cubre con más cantos la fisura, la hendidura, la desgarradura. Podemos pensar de nuevo en el tercer poema que habla de la ausencia y la sombra, y como este canto, y en el sexto que habla del grieto de los muros, y como acá en el séptimo los cantos cubren una fisura, cubren una hendidura, una desgarradura. Pizarnik está pensando qué tiene que ver el poema con la ausencia, ¿no? Y qué tiene que ver el canto con las fisuras, con las grietas en los muros. Octavo, en el mediodía de los muertos, princesa paraje sin sol, come cardo, come abrojo. No sabemos si este come es que la princesa come o es un come de imperativo, ¿no? Como tú, oye, tú come cardo, come abrojo. Así como en el séptimo cubre es un imperativo. Cubre con más canto la fisura, la hendidura, la desgarradura. Recordemos a Leopardi y a Ezra Pound, ¿no? No tenemos que haberlos leído, pues, pero pensemos en cómo sus cantos son cosas tan como que salen a borbotones, ¿sí se dice así? O sea, cosas tan excesivas, ¿no? Y cómo piensen que Pizarnik piensa los cantos con la ausencia, con la fisura, con la grieta, ¿no? Con la falta, no con el exceso. Este octavo me suena un poco en Isaías, en el libro de Isaías aparece un príncipe que en medio de cardo, de abrojo, come miel, ¿no? Acá aparece una princesa que come cardo o come abrojo. Es un mediodía sin sol, reaparecen los muertos que se habían mencionado en el primer poema. Noveno, mi canto de dormida al alba. ¿Era esto, pues? Mi canto de dormida al alba. ¿Era esto, pues? 10. El que me ama aleja a mis dobles. Abre la noche mi cuerpo. Ver tus sueños, mi sol, oh amor. Reaparece la noche, el cuerpo. El sol que había aparecido en el octavo. Ver tus sueños. Hay un tú en este décimo que aparece también en el séptimo. ¿Quién es ese tú? 11. Oh, los ojos tuyos, fulgurantes ojos, de nuevo el tú. 12. A Alain de Vermont, que no lo encuentro en internet. Cuervos en mi mente sobre su querido cuerpo. Noten ese sonido, ¿no? Cuervos en mi mente sobre su querido cuerpo. Es el gran frío de la noche, lo negro, pasión de nuestros señores, los deseos. Cuervo en mi mente sobre su querido cuerpo, ¿no? Hay un cuerpo descomponiéndose al que llegan los cuervos en mi mente. El poema, el canto tiene que ver con la noche, tiene que ver con el cuerpo, con lo muerto, con la descomposición, con la ausencia. De pronto vamos hilando esos puntos. 13. Una idea fija, una leyenda infantil, una desgarradura. El sol como un gran animal oscuro. No hay más que yo, no hay más que decir. Había aparecido ya un mediodía sin sol, que tenía que ver con la muerte. Aquí el sol como un gran animal oscuro.
Fíjense en esa gramática, ¿no? Pizarnik no dice el sol es como un gran animal oscuro, y menos nos explica en qué sentido animal, en qué sentido oscuro. Ella dice el sol como un gran animal oscuro. Punto. No hay más que yo, no hay más que decir. El poema y el canto tienen que ver con el silencio. 14. ¿Qué es este espacio que somos? Una idea fija, una leyenda infantil, se repite lo del 13. Hasta nueva orden no cantaremos el amor, hasta nuevo orden. Yo una vez que leí esto, yo acabo de ver una clase sobre Apocalipsis, el libro de la Biblia, y el libro de la Biblia Apocalipsis es un libro que se piensa cómo hacer aparecer el amor o cómo hacer aparecer un nuevo orden que permita el amor en un orden como el que existe, que tiene que ver con la opresión, con la violencia, con la crueldad. Cómo es posible un nuevo orden para posibilitar el amor. No insinúo que Pizarnik se haya basado en Apocalipsis para hacer esto, sino que Apocalipsis y Pizarnik tienen esa misma pregunta, ¿no? Que tiene que ver el amor con el orden, no el orden en el organizado, creo que no, sino el orden en el que estamos dispuestos, y cómo hay que hacer un nuevo orden para ese amor, y cómo hay que esperar un nuevo mandato, así como hay que esperar la venida de Cristo para cantar ese amor. 15. Niña que en vientos grises, vientos verdes aguardó. Se repite piensen que la princesa come cardo, come abrojo, come cosas secas, de lo desierto, cosas que no son fértiles, pues, y aguarda vientos verdes. 16. Hablará por espejos, hablará por oscuridad, por sombras, por nadie. Ese hablará no se repite 4 veces como en el primer poema, sí se mencionaba un hablar 4 veces. Espejos, ¿no? El tercer poema, el del centro del poema, pareciera un juego de espejos, ¿no? La oscuridad había aparecido en el séptimo, creces en la oscuridad como una ahogada. Y aquí no termina el poemario, el poemario sigue, no les voy a leer todos, pero les voy a leer el 19, que es el último. Dice: triste músico entona un aire nuevo para hacer algo nuevo, para ver algo nuevo. La novedad, ¿no? La música, no aparece el canto y el lenguaje, pero aparece la música para entonar algo nuevo, hacer algo nuevo, ver algo nuevo. ¿Qué es este poemario, no? ¿De qué está hablando? Del lenguaje, del canto, y el lenguaje y el canto tienen que ver con el silencio, con la muerte, con lo negro, con los cuerpos que se descomponen, con las sombras, con el silencio. Aprovechando si está Melina ahí, estas son cosas que Melina trata en su poemario El cadáver. El canto y la poesía y el lenguaje tienen que ver con la descomposición y con la muerte. ¿De qué manera tienen que ver? ¿No? Esas son las pistas que nos da Pizarnik para que nosotros pensemos qué tiene que ver eso. Esas son cosas muy importantes para el siguiente poema que aparece, que es En esta noche, en este mundo. Tiene que ver con la muerte, con el silencio. El poema tiene que ver con esas cosas, y también con los poemas que trataremos en la siguiente sesión. Que bueno, les dejo esas preguntas ahí. Pasemos a mirar los poemas de Baudelaire. Bueno, de Baudelaire voy a empezar por el final del poema Los Faros para retomar la conversación de bendición y de epígrafe a un libro condenado. Y luego voy a detenerme en Los Ciegos, que está en la página 54, y en El Crepúsculo de la Mañana, que está en la página 63. En Bendición veíamos a este poeta maldito, que es maldito por su madre, por su esposa, pues por la sociedad, pero es bendito por Dios. Decíamos que quizá si se lee ese poema solo, pues sí, Baudelaire le gustan los poemas malditos y le gusta esa posición de ser maldito por la sociedad, pero bendito por Dios. Pero si lo comparábamos con ese poema que se llama Epígrafe, un libro condenado, en que Baudelaire dice: lector, si tú no aprendiste tu retórica con Satán, es decir, si no aprendiste a leer y a escribir con Satanás, y si tú esperas lecturas apacibles, tranquilas, pues entonces tira este libro, yo te condeno. Este libro no te va a gustar.
Vean el final de Los Faros. Los Faros es un poema que si lo miran por encima, menciona a Rubens, a Leonardo da Vinci, a Rembrandt, Miguel Ángel, Watteau, Goya, Puget, Delacroix, ¿no? Artistas en parte contemporáneos a Baudelaire del 1800, pero también antiguos como Da Vinci. En la estrofa antepenúltima, al final de la página 20, dice: de estas maldiciones, quejidos y blasfemias, y estos gritos de éxtasis y llantos de Te Deum, son ecos que repiten más de 1000 laberintos que en nuestro corazón hacen de opio perverso. Corrección, en francés no dice opio perverso, sino opio divino. ¿No? Todos estos artistas que había mencionado, Watteau, Puget, Leonardo da Vinci, Goya, Delacroix, son maldiciones, son quejidos, son blasfemias, son gritos de éxtasis y son llantos de Te Deum. Son ecos que repiten más de 1000 laberintos y que en nuestro corazón son un opio divino, ¿no? Es una droga divina. Sigue, es grito que repiten más de 1000 centinelas, cual orden repetida por tantos portavoces. Es un faro que alumbra sobre 1000 ciudadelas. Grito de cazadores perdidos en el bosque. Aquí entendemos un poco el título, ¿no? Da Vinci, Watteau, Puget, Goya, todos son faros que nos pueden conducir hacia un lugar, que nos pueden dar una iluminación a la cual perseguir. Y en todo caso, fíjense que son gritos de cazadores perdidos en el bosque, ¿no? O sea, nos pueden conducir, pero en todo caso no son cosas definitivas. Quizá ellos también están perdidos, aunque sean faros. Y termina, porque es verdad, Señor, el mejor testimonio que te podemos dar de nuestra dignidad, yo creo que aquí se equivocó el traductor, es este ardiente sollozo que va de siglo en siglo para morir al borde de vuestra eternidad. Yo creo que el traductor se comió ese es, o sea, el mejor testimonio es este ardiente sollozo, que es todo lo que él mencionó, todo el arte. Es el mejor testimonio de nuestra dignidad y que muere al borde de la eternidad de Dios. Es decir, el arte no llega al campo de Dios, de la eternidad, aunque sea un opio divino. Aunque en nuestros corazones sea un opio divino, el arte no es del orden de lo divino, de lo celestial, ¿no? Eso nos puede iluminar más bendiciones, nos puede iluminar más para entender que bendiciones es irónico, el poeta no es divino. Y ahora, ¿de qué manera se manifiesta esta perspectiva de Baudelaire? ¿No? Porque hay gente que cree que el arte es divino, que el arte tiene que ver con lo alto, con lo eterno. Pareciera que Baudelaire se va es por lo contrario, ¿no? El arte tiene que ver con lo circunstancial, con lo humano, con lo que está acá abajo. Veamos de qué manera esto se manifiesta en dos poemas: Los ciegos y luego El crepúsculo de la mañana. Los ciegos es un poema en Las Flores del Mal. Si recuerdan, Las Flores del Mal tiene una parte que se llama Flores del Mal, otra parte que se llama Spleen e Ideal, otra parte que se llama Cuadros Parisinos, otra parte que se llama La Revuelta. Los ciegos es de Cuadros Parisinos y Crepúsculo de la Mañana también es de Cuadros Parisinos. Si se fijan estos poemas, los ciegos, que literalmente se refiere a los ciegos de la calle, que él ve caminar por la calle, a una que pasa, que se refiere a una persona que él vio por ahí pasar en la multitud, Crepúsculo de la Mañana, que son literalmente los fenómenos sociales que suceden al amanecer el día. Fíjense que son poemas literalmente a la ciudad, son cuadros parisinos, es decir, son cuadros de su ciudad, la de Baudelaire. Y fíjense en este poema, Los ciegos. Míralos, alma mía, son realmente horrorosos. Parecen maniquíes vagamente grotescos, terribles, singularmente sonambulescos, lanzando no se sabe dónde sus globos tenebrosos, ¿no? Ellos caminan por ahí, no están viendo, pero sus ojos igual están abiertos y quién sabe hacia dónde lanzan su mirada. Sus ojos desprovistos de resplandor divino, cual mirando a lo lejos, los levantan al cielo, ¿no? Pareciera que los ciegos que caminan por ahí están mirando hacia arriba. Nadie los vio jamás inclinarse en el suelo, con cansada cabeza para ver el camino.
O sea, irónicamente, los ciegos no están mirando por donde caminan, sino que parece que están mirando hacia el cielo. Y atraviesan así la negra inmensidad, o sea, la ceguera total, hermana del silencio eterno, oh ciudad, mientras cantas y ruges y ríes con tus juegos, de placer embriagada hasta la saciedad, en francés dice hasta la atrocidad. Mira, también me arrastro, pero más desdichado, en francés dice estupefacto. Me pregunto qué buscan en lo alto los ciegos. Antes de pasar a hablar de lo que habla el poema, fíjense que la estructura es un soneto, ¿no? 4-4-3-3. ¿Qué es el soneto? El soneto se define por su estructura, por sus estrofas y por sus rimas, pero el soneto es una estructura que empieza en una tradición amorosa y que de hecho se puede mantenerse hasta hoy, ¿no? Neruda tiene sonetos amorosos. El soneto nace en la literatura italiana, en Petrarca, en Dante, para hablar de la amada. Esto florece mucho, por ejemplo, en la literatura en español, en el Siglo del Oro, en Garcilaso de la Vega, por ejemplo, o en el Inca Garcilaso de la Vega, el peruano. Y Baudelaire elige este formato para hablar de los ciegos, de ninguna manera amoroso, ¿no? A mí de acá me fascina, es como él de verdad se dedica, o sea, se detiene a mirar los ciegos. No sé cuántos de nosotros nos hemos quedado en la calle mirando a los ciegos, cómo miran, hacia dónde miran, cómo se mueven. Y él ve eso y lo transforma de verdad que una pregunta sobre el misterio de los ciegos, ¿no? Los ciegos tienen un misterio. Y aunque al principio pareciera, al decir horrorosos, grotescos, sonambulescos, pareciera que los mira desde arriba, al final Baudelaire dice, mira ciudad, también me arrastro como los ciegos, pero más estupefacto. Me pregunto qué buscan en lo alto los ciegos. Em, los mira al mismo nivel, ¿no? A los ciegos. Y quiere mirarlos, el poema dice, míralos, alma mía. Y además la ciudad aparece como un personaje que ruge, que canta, que ríe, que se embriaga. Pasemos ahora a El crepúsculo de la mañana. Bueno, voy a leerlo y hago la, la nota general. El crepúsculo de la mañana. Ese título ya es raro, ¿no? Porque crepúsculo es el atardecer, el crepúsculo de la mañana. Suena en las viejas casernas la diana y sopla el viento matutino en las lámparas. Es la hora en que los sueños maléficos retuercen en su almohada a chicos morenos. La palabra que usa en francés puede significar chicos morenos, pero también puede significar chicos castaños. En que como un ojo que palpita y baila, la lámpara en el día pone una roja mancha. Y el alma, bajo el peso del cuerpo, se diría que igual a la lámpara, lucha entre la noche y el día. Como una cara con lágrimas que la brisa enjuga, tiene el aire un temblor de cosas que se esfuman, cansa al hombre escribir y a la mujer amar. Cuando decía como un ojo que palpita y baila, en realidad es un ojo que solloza y baila. Fíjense cómo compara, por ejemplo, el aire con los habitantes de la ciudad, ¿no? Hay gente que en ese momento de la noche está sollozando, el aire también parece una persona que solloza y el aire le enjuga las lágrimas y tiene un temblor de las cosas que se esfuman. Aquí y allá las casas comienzan a humear, las hijas del placer, lívida la tez, la boca abierta, duermen su estupidez. Las mendigas, los senos por el frío temblando, soplan sus tizones y sus dedos van soplando. Las casas comienzan a humear, ¿no? La gente empieza a cocinar. Las hijas del placer, las prostitutas, duermen su estupidez. Mientras algunos empezamos el día cocinando el desayuno, las prostitutas están acabando el día. Las mendigas, temblando, soplan sus tizones, es decir, sus pequeñas fogatas.
y soplan sus dedos, o sea, porque tienen frío. Es la hora en que se ve la miseria del cuarto, se agravan los dolores de las que van de parto, y como un gran sollozo por la sangre cortado, el canto de los gallos corta el aire pesado. Un mar de niebla invade todos los edificios y los agonizantes dentro de los hospicios dan su último aliento en tristes estertores. Con su hastío regresan ya los trasnochadores. Estos últimos dos versos creo que no están tan bien traducidos. En francés no dice dan su último aliento en tristes estertores, sino ponen o posan su último grito en hipos desiguales. O sea, el último grito de esta gente que se va a morir se posa como hipos desiguales. O sea, en vez de gritar ¡ah! Antes de morir, pues es un hipo. ¡Ah! Y ahí se les va la vida. La imagen en francés es un poco hasta chistosa, ¿no? Es más tranquila, la traducción la hace muy violenta, ¿no? Dan su último aliento en tristes estertores. No, el francés no lo que está diciendo no es que la gente grite, sino que su grito es un hipo. Y el siguiente, con su hastío regresan ya los trasnochadores. En francés dice los libertinos reentran heridos por sus trabajos. Vestida de rosa y verde, la aurora titiritando sobre el Sena desierto va avanzando y el lúgubre París frotándose los ojos. Los útiles prepara como un viejo laborioso, ¿no? Ya había aparecido la comparación del aire con los habitantes de la ciudad. Aquí París también se compara con los habitantes de la ciudad. Es un habitante, ¿no? Se prepara sus útiles para con un viejo laborioso. Fíjense que bueno, voy a darles una anotación general de la traducción. Todo lo que dice suena, sopla, es la hora, retuerce, etc. En francés todo eso es imperfecto. No sé por qué lo cambia. No sé si lo cambia porque le agrega una sílaba. Pero en francés es sonaba, soplaba, era la hora, retorcía, etc. Todo el poema. Fíjense un poco el protagonismo de las mujeres, ¿no? Incluso por las casas comienzan a humear. Uno puede pensar en las mujeres que están cocinando, las hijas del placer, las prostitutas, las mendigas, las que están prontas a parir, ¿no? Algo fascinante, y es algo fascinante de verdad de Baudelaire, es que, claro, en vez de hacer un poema sobre cómo la aurora, él pudo haber hablado de la aurora como la diosa griega, por ejemplo, ¿no? Y no es que esté mal la gente que habla de la aurora como la diosa griega, pero la importancia de Baudelaire es cómo ve ese heroísmo, no sé si llamarlo, esa dignidad o esa poesía que hay en que una mendiga se sople los dedos, ¿sí? O esa poesía que hay en que las prostitutas, en que para hablar de los movimientos sociales que hay al amanecer, se explican con ver los humos en las casas, con esas cosas tan mínimas, ¿no? O con que las prostitutas duerman su estupidez porque ya están cansadas de trabajar. Y mencionaba el protagonismo de las mujeres para hacer otra nota de la traducción, que es una cosa que no he averiguado. En francés, en el poema, la aurora, Sena y París son todas mujeres. En español pues es la aurora, pero en francés también dice la Sena y la París. No sé si en francés eso es lo común, si siempre Sena y París son mujeres, o si Baudelaire decide que sean mujeres. Entonces, claro, no dice viejo laborioso, sino vieja laboriosa. Y no sé si eso podría ser como una manera de reforzar el protagonismo femenino que había aparecido en el poema. Eso se los dejo más como una pregunta que como una respuesta. Pero fíjense cómo mientras hay gente que cree que el arte tiene que ver con lo eterno, con lo alto, pues de pronto sí, Baudelaire dice no, el arte muere al borde de la eternidad de Dios, el arte tiene que ver con esas cosas circunstanciales, con las cosas de la calle, con la gente que se está moviendo para empezar el día y otros para acabarlo, con estos personajes, los ciegos, las mendigas, las prostitutas, que quizá para uno no son poéticos, no son dignos, no son altos,
Y él para hablar de su ciudad habla de eso, ¿no? No habla, por ejemplo, de sus grandes monumentos, sus grandes pinturas, sus grandes artistas, ¿no? Él habla de la prostituta, los ciegos, etcétera. Fíjense cómo Pizarnik es tan abstracta, ¿no? Pizarnik es metafísica, es filosófica, o sea, hay que pensar el silencio, la descomposición y Pizarnik menciona la descomposición en sentido abstracto, ¿no? Sí, hay unos cuerpos en mi mente a los que llegan los cuerpos, pero a los que llegan los cuervos, pero esa descomposición es metafórica, es figurativa, tiene que ver con la creación de un poema, que bueno, ahí si está Melina, pues ella también trabaja eso en su poemario, ¿no? Que tiene que ver cantar y hacer poemas con la descomposición de un cuerpo. En cambio, Baudelaire tiene su poema que se llama A una carroña, o La carroña, no recuerdo bien, que aparece acá, que lo vamos a leer la siguiente clase, que es literalmente un cuerpo en descomposición, y es literalmente la materia de la descomposición, y él le dice a su amada, tú algún día serás así. Todos, porque todos seremos un cuerpo en descomposición. Ese contraste, ¿no? Baudelaire es tan material, de verdad, tan político incluso, ¿no? Pensar en la población, en el pueblo, en la gente pobre, la gente marginada. Pizarnik es tan como abstracta y tan científica en un sentido de pensar el lenguaje como tan abstracto y tan un objeto allá mental. Eh, y también la minucia, ¿no? O sea, Baudelaire hace estas oraciones tan largas, nos da unas imágenes tan completas. Pizarnik a veces, toca de verdad como si de un rompecabezas de 100 piezas, pues nos tiene apenas unas 10 piezas y hay que imaginar cuál es la imagen completa. Bueno, yo les dejo esos apuntes. Terminen de tener una muy buena clase. Chao a todos, nos vemos el siguiente viernes.